Así que esta clase es de aplicación. ¿A qué se refiere? Que solamente vamos a ver ejercicios. Yo les mandé una guía que tiene 2 textos, ¿ya? Que tiene, sí, 2 textos, es esa guía, la guía de apoyo número 6, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar con esos 2 textos, vamos a trabajar única y exclusivamente preguntas de relacionar y preguntas de sintetizar, ¿ya? No vamos a ver las demás preguntas porque nuestro objetivo, claro, es poder aplicar lo que nosotros vimos, ¿ya? Pero antes de ello vamos a ver cuáles son los objetivos de esta mañana, es decir, de esta clase. Nuestro primer objetivo es analizar. Vamos a subrayarlo bien ahí. Vamos a analizar diferentes tipos de texto en torno a las habilidades de relacionar y también a las habilidades de sintetizar. Vamos a trabajar preguntas de relacionar y vamos a trabajar preguntas de sintetizar en distintos análisis de texto, ¿ya? Vamos a hacerlo de una forma según la teoría que hemos trabajado, es decir, vamos en primer lugar a hacer una lectura individual, ustedes, y yo también voy a leer el texto y lo vamos a leer concentrados, ya, solamente leyendo y haciendo una autoevaluación a través de la cabeza, o sea, mentalmente, ya. Y después vamos a hacer una lectura más analítica, mucho más comprensiva, pero obviamente en conjunto para ver cómo podemos analizar el texto, ¿ya? Y después de eso nos vamos a ir a las alternativas. Vamos a ver cómo nos va con ese proceso de lectura, a ver si nos ayuda, si es mejor del que nosotros implementamos o quizá es muy tardío y todavía no estamos acostumbrados. Entonces nos va a ayudar también para eso. Y por último vamos a aplicar. ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar todo lo que nosotros vimos en la clase anterior, ¿ya? Vamos a aplicar qué hay que hacer para relacionar y también qué hay que hacer para sintetizar. Es decir, que estos dos objetivos los vamos a cumplir exactamente al mismo tiempo. ¿Ok? Eso es lo primordial. Bueno, antes de empezar, vamos a recordar, ¿ya? ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar lo que nosotros trabajamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque la memoria es un poco frágil, entonces nos puede, ¿cómo se puede decir? Costar un poco volver a retomar lo que habíamos trabajado, entonces vamos a hacer un recordatorio, porque igual pasaron sus días y, seamos sinceros, yo creo que las habilidades no es lo más importante que tenemos en nuestra vida, entonces tenemos muchas cosas en la cabeza, entonces es bueno volver a recordar, ¿ya? Entonces, el relacionar va de la mano con el objetivo, vamos a escribirlo ahí, objetivo de crear uniones o conexiones, ¿ya? Entre elementos. Ya, eso es lo más importante que hay que recordar, que cuando nosotros relacionamos tenemos 2 aspectos que pueden ser 2 párrafos, que pueden ser 2 ideas, 2 personajes, y obviamente no nos vamos a enfocar, por ejemplo, en lo que simboliza la información 1 o lo que simboliza la información 2, sino qué es lo que los une, qué es lo que los relaciona como juntos, no por separado, sino que juntos. Siempre hay que verlos dentro de como lo entendemos, como si lo sumáramos y lo entendiéramos como uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro o qué es lo que tenemos que saber para poder relacionar? En primer lugar, que tenemos la información 1, ¿ya? Y también tenemos la información 2, ¿ya? Y puede haber una información 3 o una información 4, pero lo vamos a hacer específicamente así. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que de esta información 1 tenemos que entender el tema y la idea principal, ¿ya? Son los 2 factores que tenemos que entender para ver si yo ya entendí lo que es esta información número 1, ¿ya? Si yo, la mejor forma para poder saber si yo entendí esta información 1, o es decir, el párrafo 4, o el personaje tanto, o la acción tanto, tengo que ver de qué está hablando y qué se dice sobre eso. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante o qué es lo que hace el personaje y qué se dice sobre el personaje? Si es sobre un párrafo, cuál es el tema del párrafo y qué se dice sobre ese párrafo. Tengo que entender ese elemento. Y exactamente lo mismo hago con el elemento que está relacionando, ¿ya? Genero su tema y también genero su idea principal, ¿ya? Es decir,
Ahí me faltó la N ahí. Entonces ahí yo ya puedo ver que entendí cada uno de los elementos. Entendí lo que es el elemento 1 y lo que es el elemento 2. Ahora, yo cuando ya entendí los dos, lo que tengo que hacer es crear... Hijo, no, eso no se come. Lo que yo tengo que crear ahí es una relación, ¿ya? Entonces, yo ahí veo cuál es el... ¿Dónde está mi lápiz? ¿Dónde está mi lápiz? Ahí está. ¿Qué es lo que genera esta relación? ¿Ya? Lo que junta los dos partes que se están relacionando. Ahora, esta relación, vamos a poner unos pequeños ejemplos. Puede ser una comparación, puede que lo esté comparando, puede que lo esté contrastando, puede, no sé, y voy a poner aquí, etcétera, porque como que no se ve mucho en la mente. Pero esto es lo principal, que nosotros tenemos que entender este elemento por sí solo, este elemento por sí solo, y después tenemos que crear la relación. Eso es lo ideal antes de nosotros ir a las alternativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la alternativa se nos va a hacer un poco más fácil poder, obviamente, relacionarla o ver cuál se parece más de las alternativas a la relación que ustedes crearon en su mente y que obviamente pudieron comprender de lo que leyeron, ¿ya? La síntesis, ¿dónde está? La síntesis tiene que ver con, obviamente, la creación de un resumen. Me faltó el 1, pero no importa. Y ese resumen va a ser lo más importante, lo más esencial, lo más fundamental, como ustedes quieran llamarlo, lo más importante del texto o párrafo, ¿ya? Porque recordemos que esto puede ser de dos aspectos, ¿ya? Entonces, la síntesis simplemente es que yo tengo una totalidad y lo paso a algo más pequeño. Ahora, ¿qué tipo de síntesis nosotros vimos en la clase anterior? Ahí, la local y tenemos la global, ¿ya? Estas son las dos partes que podemos nosotros encontrar en la síntesis. La local se refiere a que está centrada en un párrafo, ¿ya? Mientras que la global se centra en el texto completo. ¿Ya? Es decir, del párrafo a mí me pueden preguntar dos cosas. Me pueden preguntar el tema o me pueden preguntar la idea principal. ¿Ya? Me pueden preguntar alguna de estas dos en base a lo que yo comprendí del párrafo, ¿ya? Es decir, de ese párrafo, no sé, puede 7, de 8 líneas, yo lo paso a algo mucho más pequeño. Y el texto completo me pueden hacer exactamente lo mismo, me pueden pedir el tema central de todo el texto, me pueden pedir la idea, la idea principal de todo el texto, y la única diferencia que tiene, disculpe mi letra, la única diferencia que tiene lo local con lo global es que en lo global a mí también me pueden preguntar el título del texto. ¿Ya? Bueno, aquí nosotros ya recordamos bien lo que hicimos en la clase pasada, lo que era relacionar, que tenemos obviamente dos elementos que se van a unir y tenemos que entender cuál es esa unión entre ellos dos, ¿ya? Pero yo no puedo generar esa unión si no entendí los elementos que tengo que relacionar. Y sintetizar era como crear un resumen de aquello más importante que obviamente está en el párrafo o en el texto, ¿ya? Y que nos pueden pedir lo más importante del párrafo en tema idea principal y tema central, y en global exactamente lo mismo, pero también considerando el título. Ya, antes de irnos a la guía, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda de lo que es relacionar y de lo que es sintetizar? ¿Se entendió bien esta pequeña y rápido recordatorio? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya.
Bueno, espero que este recordatorio y sobre todo para la gente que no vio la clase anterior le haya servido un poquito para estar de mejor forma preparado para la guía. Ya vamos a empezar con nuestra guía. Igual nos vamos a ir devolviendo al Power cada cierto tiempo, ¿ya? Nosotros vamos a leer dos textos que tiene esta guía, ¿ya? En primer lugar, tenemos un texto que pertenece a la revista Muy Interesante, que se publicó el año 2002 y obviamente son simplemente 2 páginas que se dan en este libro. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a nosotros darnos cuenta que esta es un texto de una revista, sabemos que es un texto importante, no sé si tan mediático, pero que obviamente tiene una relevancia para las personas que lo están leyendo. Y al darnos cuenta que está escrito en 2 páginas y en una revista, significa que el texto está completo, no es un fragmento de otro, o sea, como de un libro más grande o de un ensayo más grande, sino que es un texto completo el que nosotros vamos a leer acá. ¿Ya? Vamos a ir al texto entonces. Bueno, antes de ir al texto, perdón, antes de ir al texto, yo creo que les mandé como 7 o 6 preguntas por cada texto, pero en honor al tiempo, y también para trabajar de buena forma, solamente vamos a resolver la pregunta 2, la pregunta 4, la pregunta 5 y la pregunta número 6, ¿ya? Esas son las 4 preguntas que seleccioné para trabajar en esta clase porque siento que son las más directas con lo que es la habilidad de relacionar y sintetizar, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con la lectura. Van a leer desde el primer al cuarto párrafo en 2 minutitos, ¿ya? Son las 10:55, a las 10:57 yo bajo para que sigamos leyendo y así vamos a ir, obviamente, avanzando la lectura, ¿ya? Recuerden ir autoevaluándose mientras leen, es decir, ir autopreguntándose si entendí, de qué se trató esto y no. Y la segunda lectura que la van a hacer conmigo, la vamos a hacer analítica, ¿ya? Ya, listo, ya la mayoría está terminando. Los que no, mientras hacemos la primera explicación, terminen su lectura, ¿ya? Bueno, en primer lugar vimos, como ya lo habíamos dicho en un inicio, tenemos un texto no literario, ¿ya? Entonces tenemos 2 posibilidades. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es el texto que acabamos de leer? ¿Expositivo informativo o argumentativo? Ya, ahora, tenemos 2 visiones. Algunos creen que es expositivo bien y otros creen que es argumentativo. ¿Alguien me podría decir por qué razón cree que es expositivo o por qué cree que es argumentativo? ¿Qué parte en el texto le da a entender que pertenece a esa clasificación? ¿Alguien ve alguna parte donde se da a entender que sí o sí es, por ejemplo, argumentativo? ¿O alguna parte que sí o sí se ve que es expositivo? Si se equivoca no importa, pero intente como argumentar su opinión o el por qué cree que el texto pertenece a esa clasificación. ¿Alguien? Ya, a ver, ahí me dice Simón, al contrario de muchos animales. ¿En qué parte sale eso? ¿En qué parte? ¿En qué? Miren, ya miren. Lo ideal en un texto expositivo es que siempre, pero siempre, haya solamente información objetiva. Es decir, que no tengamos opiniones, que no hayan comentarios, sino que simplemente se entregue una información directa, ¿ya? ¿Ustedes creen que en este texto hay alguna opinión? En alguna parte veamos el comentario personal del emisor, es decir, del autor de este texto. ¿Hay aunque sea una parte donde hay opinión? Por lo menos no lo veo. Ya, a ver, yo les voy a destacar una parte y ustedes me dicen si es opinión o si es hecho, ¿ya?
Y dónde está la otra. No está más aquí. Esa. Y eso, ya. No, sí, esa era la dos. En esas dos partes, ¿ustedes creen que hay opinión o hay por lo menos una opinión de cómo debería ser algo? Porque obviamente la información objetiva, eh, bien, ahí lo dijo Simón, es un comentario respecto al párrafo anterior. ¿Por qué? Porque citamos a algo que dijo un ente, que obviamente tiene que ver con el tema que estamos tratando, y generamos una opinión, ¿ya? Generamos una opinión en torno. Obviamente no corresponde directamente a una opinión del emisor, no es lo que él piense, pero sí lo dice para después contrastarlo con este sin embargo que está acá y generar una nueva idea. En este caso, aquí tenemos un texto argumentativo, ¿ya? Que habían harto algunos que lo dijeron, porque aquí la tesis que quiere defender es que obviamente cuál es la finalidad real que debe tener la educación, ¿ya? Y que obviamente va en contraste con lo que piensan algunos o incluso lo que piensan los mismos estudiantes, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener en claro. Entonces, como ya sabemos que es un texto argumentativo y que obviamente trabaja la defensa de una idea, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el tema central de este texto? ¿Qué es lo que se repite una y constantemente? Y de lo que se habla obviamente entre muchos, de muchas formas. ¿Cuál es el tema? No la idea principal, el tema. Profe, no estoy muy segura, pero siento que podría ser el... Ah, ya lo dijo Simón. Ya, pero dígalo, no importa, dígalo. O sea, porque, o sea, la idea es que había una que era como más específica, ese es el tema, no, siento que una cosa es el aprendizaje, el conocimiento, esas cosas, y después lo otro que es más grande podría ser como la importancia del aprendizaje para el ser humano. Bien, es el tema, como dijo Catalina, es la capacidad del aprendizaje, ¿ya? Ese es el tema. Ahora, ¿qué se dice de la capacidad del aprendizaje? Que obviamente, bueno, estamos entendiendo que es la capacidad de aprendizaje del ser humano, ¿ya? La capacidad del aprendizaje se centra primero en enseñar a memorizar y luego en enseñar a razonar, ¿ya? Ahora, el tema central nosotros lo vemos acá arriba, porque del aprendizaje nosotros hablamos de la evolución del aprendizaje, luego hacemos un ejemplo, eh, luego obviamente del aprendizaje mismo sacamos la enseñanza, luego hablamos de la memorización, etcétera. Pero todos estos subtemas nosotros vemos que nacen de este tema que nosotros dijimos al principio. Ahí el tema estructural, el tema central, el tema núcleo es la capacidad de aprendizaje. ¿Ya? Bueno, visto esto, vamos a empezar ahora con las alternativas. Lo importante es que ustedes antes de ir a las alternativas analicen el texto, ¿ya? Vean bien si lo entendieron, si lo comprendieron, si ven cuál es la perspectiva del autor, cuál es el tema central, cuál es la idea, ¿ya? No que hagan una lectura y se vayan al tiro ¿cómo se puede decir esto? A las alternativas, ¿ya? Ahora, otro tipo, ¿cómo se dice esto? De análisis es que ustedes saquen la idea principal de cada uno de los párrafos, ¿ya? O por lo menos que vayan subrayando qué es lo fundamental o de qué se habla en cada uno. En este caso, nosotros aquí se habla de lo que es la capacidad del aprendizaje. Luego acá se habla de la evolución, ¿ya? Para recordar sobre qué se habla acá. Acá se habla de Manolito y las preguntas que él hace, ya lo que decía Manolito. Lo vamos a subrayar para nosotros acordarnos de que esto se habla en este párrafo, ¿ya? Luego acá se habla sobre lo que dijeron los estudiantes y aquí. Eso es como lo fundamental de ahí. Luego acá nosotros vemos qué es un buen sistema y aquí finalmente dar un ejemplo
sobre la importancia de la memorización en la vida, ¿ya? Eso es como lo fundamental de cada uno de los textos, o sea, de los párrafos. Nosotros ya identificamos el tema. Quizá puedo decir un poco rápido, pero acuérdense de que hay que ir haciéndolo constantemente en cada texto que vamos leyendo y de un momento a otro va a ser mucho más innato. Para nosotros cada vez va a ser más fácil poder identificar qué es lo principal de cada uno de los textos. En un inicio, antes de ir de lleno a identificar el tema, porque igual nos puede costar un poco, vean de qué se habló en el texto. Aquí, por ejemplo, yo creo, aquí se habló de la evolución, ya entonces subrayo evolución, aquí se habló de Manolito, quizás ni siquiera es el tema central, Manolito no es el tema, pero aquí yo me acuerdo que habló de Manolito. ¿Por qué? Porque si en alguna pregunta me dicen, por ejemplo, ¿cuál era el significado de lo que dijo Manolito? En vez de yo irme al texto y ver, ay, ¿dónde estaba Manolito? ¿En qué lo dijo? Yo siempre digo, yo aquí lo tenía subrayado. Entonces yo ya sé que para esa pregunta tengo que solamente concentrarme en ese párrafo. Entonces sí, yo gano tiempo, ¿ya? Siendo ordenado con la lectura que tuve. Bueno, entendido eso, vamos a las preguntas. Nuestra primera pregunta es, fundamentalmente, el cuarto párrafo plantea que, y ahí tenemos 5 alternativas. Vamos a devolvernos y vamos a leer el cuarto párrafo, ¿ya? Para estar seguros si es lo que nosotros pensamos. ¿Y eso, para qué sirve? Esa es la eterna pregunta a la que diariamente se enfrentan los estudiantes. ¿Para qué aprender a resolver ecuaciones de segundo grado? ¿De qué nos sirve saber cuándo fue la batalla de Trafalgar? ¿O qué cosa es el principio de Arquímedes? Porque ¿cuántas veces nos van a ser útiles estas cuestiones en la vida? ¿Ya? ¿Entendido eso? Ya, ¿qué es importante saber acá? Que se habla sobre lo que piensan los estudiantes. ¿Y qué piensan los estudiantes? Muchas preguntas. Si nos damos cuenta, aquí salen preguntas por todos lados. Y todas estas preguntas van en torno a un mismo cuestionamiento. ¿Ya? Pero que obviamente tiene un fondo. Tiene un porqué el hacer tantas preguntas. Entonces, ahora, lo importante acá es que nosotros veamos que esta pregunta número 2 va en torno a identificar la idea principal, ¿ya? Pero como aquí no dice así como, ¿cuál es la idea principal del párrafo 4? O ¿cuál es la idea más importante del párrafo 4? No. Aquí lo dicen como plantea y fundamentalmente. Significa que todas estas ideas incluso podrían trabajarse en el mismo párrafo. Pero hay una que es mucho más importante, hay una que es mucho más global, ¿ya? Y nosotros vamos a identificar cuál es. Analícela y dígame cuál cree usted. Me puede decir por el micrófono qué alternativa cree que es usted o me la puede mandar por el chat. Y ahí vamos a ir viendo después en el análisis de la pregunta. ¿Cuál cree usted que es ahí? Vamos a ir marcando. Ya, María me dice, estoy entre la A y la B. Ya, vamos a bajarla acá. Y a ver, vamos a esperar un minutito más y empezamos a resolver esta preguntita. ¿Ya? Y voy a poner aquí más votitos por la B para enterarme que esa fue la que tuvo como más tendencia. Ya. Los que faltan, vayan mandándome sus alternativas. Si tienen una distinta a la B o a la A, no importa. Envíenla igual, ¿ya? Total, equivocarse no está mal. Cualquiera puede equivocarse. Lo importante es ver y resolver y entender por qué nos equivocamos. Bueno, ya, pasado nuestros segunditos de espera, vamos a empezar con esta pregunta. Bueno, este texto, como lo habíamos dicho, hablaba sobre muchas preguntas que se realizaban, automáticamente, es decir, a sí mismo, no automáticamente, pero eran autopreguntas que se hacían los estudiantes, ¿ya? En torno a un tema en específico que era como la razón o el porqué de su educación, ¿ya? A.
vamos a dejar la A y la B para el final. Ya, C. El sistema de enseñanza actual es poco práctico. Esto podría ser una, ¿cómo se puede decir? Una inferencia de lo que se dijo en los siguientes párrafos, pero no específicamente en el cuarto párrafo. Así que esta la dejamos de lado. D. La ignorancia es una característica propia del ser humano. No, en ningún momento incluso se habla específicamente de los estudiantes, y ser humano es como muy global y en ningún momento se habla sobre una ignorancia, ¿ya? Quizás podría ser como algo bien metafórico, decir que puede ser ignorancia, pero no estamos hablando de metáfora acá, sino que de idea principal, ¿ya? Así que la borramos. E. Los jóvenes tienen diversas inquietudes. Sí, porque jóvenes es sinónimo de estudiantes. Diversas inquietudes, sí, porque obviamente se hacen preguntas una y mil veces, así que yo creo que esta podría ser, ya le vamos a poner un circulito. Pero lo que yo siento para que esta pregunta sea completa es que debería haber sido, los jóvenes tienen diversas inquietudes en torno a su educación. Si hubiera sido así, esa pregunta hubiera sido perfecta. Pero hasta ahora es la pregunta que, o sea, es la respuesta que es más cercana, ¿ya? Hasta ahora. Entre la C y la D y la E es la más cercana. Vamos a la A. Los intereses de los estudiantes son variables. Bueno, los cuestionamientos de los estudiantes son variables, podría ser, pero en ningún momento se habla mucho de los intereses, sino que se habla sobre la preocupación que tienen los estudiantes, así como, ¿por qué hago esto? ¿Por qué razón tengo que hacer esto? ¿Esto me va a servir? Es una preocupación constante, no va tanto en el marco del interés, ¿ya? Entonces esa, no, por la palabra interés la borramos. Y vamos a la B. Los estudiantes actuales desconocen el objetivo del estudio, ¿ya? Entonces, los estudiantes actuales, sí, porque se dijo estudiante, desconocen el objetivo del estudio. Era la que la mayoría dijo, está correcta. Muy bien, porque sí, porque dentro obviamente del párrafo, los estudiantes se hacen estos cuestionamientos porque no saben la razón del estudio, no saben por qué razón por qué razón lo están haciendo, por qué estoy acá. Entonces, ese es un desconocimiento. Obviamente es una interrogante, una problemática, pero obviamente preguntan porque no saben por qué razón están estudiando, ¿ya? Ahora, la E yo la encuentro igual buena, pero como les dije, siento que le faltaba más, pero el planteamiento estaba bien, ¿ya? Pero como le faltaba, la que más se acerca es la alternativa B, ¿ya? Genial a los que la mandaron, que fue casi la mayoría. Así que, dedito arriba. Vamos a la 4. ¿Qué relación existe entre el tercer párrafo y el cuarto párrafo? Ya, el cuarto párrafo ya lo entendimos, ya sabemos de qué se trata, así que es súper fácil. Lo que vamos a volver a leer es el tercer párrafo, ¿ya? Para recordar un poquito por qué la memoria es frágil. Vamos al tercer párrafo. Que Simón, vamos a ir saltándonos, porque si ponía todas las preguntas, íbamos a estar aquí como hasta las 4. Y no es lo ideal, porque el cerebro después de una hora de trabajo ya es como mucho. Pero seleccioné 4 preguntas para cada texto y las preguntas como más difíciles o que necesitaban como más trabajo. ¿Ya? Bueno, párrafo 3. Manolito, el amigo de Mafalda, el personaje del genial Quino, decía, toda la tarde de ayer estudiando, ¿y para qué? Si ya sé la cultura esto y la cultura aquello, pero el día de mañana, ¿qué utilidad puede reportarle a uno haber aprendido que el Everest es navegable? ¿Ya? Entonces ya lo leímos, ya lo recordamos, y tenemos que recordar, y lo voy a poner acá, porque se nos puede olvidar un poquito, que ¿dónde está? El párrafo 3 habla sobre Manolito y el párrafo 4 habla sobre los estudiantes. Y hay algo, y hay estudiantes. Y hay algo, es decir, que este Manolito es la información 1 y estos estudiantes es la información 2. Hay algo que los reúne a estos dos.
los dichos de Manolito tienen mucha relación con los dichos por los estudiantes. Ahora quiero que se centren primero antes de mandarme la alternativa correcta, según ustedes, que analicen bien el verbo que se antepone. Ya, lo voy a subrayar bien. Luego de que analicen cada una de las alternativas, vean bien, en primer lugar, el verbo, ¿ya? Si se cumple el verbo, entonces bien, porque a veces cuando, por ejemplo, imaginemos que la relación ni plantea ni critica, un ejemplo. Entonces yo ahí las elimino sin haber leído lo anterior, pero como yo ya sé que esa relación no se centra en eso, entonces la elimino. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo, si leí todos los verbos y todos los verbos hace una posible relación entre ellos, entonces yo ahí tengo que analizar específicamente cada una, ¿cómo se dice esto de las palabras? Analicen cada una de las palabras, ¿ya? Porque probablemente por una palabra que quizás ustedes desconozcan, pueden quizá equivocarse, ¿ya? Vamos a ir marcando las que me van mandando. La A y la E. Ya. Tenemos entonces votos para la A y votos para la B. ¿Hay alguien que piense distinto? ¿Que piense que puede ser otra alternativa? Por ejemplo, les voy a... ¿alguien sabe lo que significa esta palabra? ¿Alguien sabe lo que significa veladamente? A ver si alguien la sabe o que la pueda buscar en Google o Wikipedia, da lo mismo. ¿Alguien sabe lo que es veladamente? Ya, ver, entonces creo que nadie sabe lo que es veladamente. Bueno, veladamente significa que está oculto, es decir, que yo hago algo, pero lo hago ocultamente, como que lo disfrazo. Como que yo, por ejemplo, puedo decir algo, pero mi objetivo es otro. Un objetivo que está oculto, pero que se sigue planteando. ¿Ya? Sí, podría ser parecido indirectamente. Podría ser. ¿Ya? Pero vamos a analizar entonces la pregunta. Pero es parecido, podría ser un buen sinónimo. Ya, vamos a empezar. Vamos a ir analizando las que ustedes me dijeron que no podían ser. Vamos a empezar con la B. Relatan anécdotas cómicas sobre el aprendizaje. Yo creo que acá es un distractor porque yo creo que la mayoría de ustedes, o no decir todos, se han cuestionado por qué razón estoy estudiando y si en algún momento, no sé, pues algo de alguna materia me va a servir para la vida, ¿ya? Pero eso es su vida, es su conocimiento previo, es la percepción que usted tiene y en este caso tenemos que abocarnos exclusivamente a lo que se dice en el texto. ¿Ya? Entonces, esta pregunta son distractores. Sobre todo esta alternativa, como que es para confundir a esa gente que le cuesta mucho diferenciar su opinión y diferenciar lo que dice el texto, es decir, lo objetivo. ¿Ya? Pero eso no es. Vamos a la C. Demuestran que la juventud actual no adquiere el aprendizaje esperado. Yo creo que sí podría ser una buena alternativa, porque obviamente la juventud no sabe ¿cómo se puede decir esto? Que lo que están aprendiendo, porque se suponía que el buen aprendizaje es el memorizar y después analizar, pero si se dieron cuenta, el memorizar y analizar se dice en otro párrafo,
Entonces, esa alternativa va para que la gente deje de concentrarse en el tercero y el cuarto, sino que lo ligue con otra parte de la lectura. Pero en esta pregunta usted solamente tiene que centrarse en lo que se dijo, los elementos que están relacionando. ¿Ya? Entonces, si alguien se hubiera distraído con los elementos del párrafo 5, quizá hubiera puesto la C, pero esa no es, ¿ya? Porque no tiene, es una idea que se trabaja aparte de estos dos párrafos, ¿ya? Vamos a la D. ¿Critican? Sí, yo creo que este texto, o sea, esos dos párrafos critican disfrazadamente, y eso es veladamente, como de algo disfrazado, como algo oculto, la ineficiencia del sistema educativo actual. Yo no sé si tanto la ineficiencia del sistema, sino más que nada del aprendizaje educativo actual, ¿ya? Pero por esa palabra como que está el, pero la vamos a dejar stand-by, ¿ya? Vamos a la E, que ya algunos pensaban que era la E. Señala que los jóvenes no tienen aprecio por la cultura. Aquí la palabra que rompe con esta alternativa es cultura, porque aquí debería haber dicho aprendizaje, y ahí hubiera sido una alternativa un poquito más concreta, porque sí señala, y sí habla de los jóvenes, y sí habla del poco aprecio que tienen, ya porque obviamente no le tienen una estima tan grande, pero no es en torno al aprendizaje, sino, o sea, no es en torno a la cultura, sino en torno al aprendizaje. ¿Ya? Así que la borramos. Y vamos a la que todos habían creído que era la A. Plantean, sí, plantean una inquietud totalmente, porque constantemente se hacen una y mil veces preguntas en los dos textos, y obviamente son inquietudes comunes, porque las inquietudes que tiene Manolito son casi las mismas que tienen los estudiantes, ¿ya? Sobre el aprendizaje, que esa es la que cumple mayor cabalidad que la D. La D hubiera estado buena si esta hubiera sido otra, ¿cómo se dice? Todo esto hubiera sido aprendizaje, ¿ya? Pero en cambio aquí la que cumple mayor cabalidad es la alternativa A, que era la que la mayoría había dicho, ¿ya? Así que otro dedito arriba para ustedes. Van como avión, así. Perfecto, ya. Vamos a la siguiente, la pregunta número 5. Tenemos fundamentalmente el quinto párrafo. Es exactamente la misma pregunta que tuvimos acá, ¿ya? Es decir, que hay que buscar aquí del quinto párrafo la idea principal, ¿ya? Fundamentalmente significa lo más importante. Entonces vamos al quinto párrafo. Vamos a volver a leerlo. Ya. Visto de este modo, uno debería aprender únicamente aquellas cosas que le van a servir para algo en su quehacer diario. Sin embargo, y vamos a destacar ese sin embargo con otro color, para que sepan que es importante. Sin embargo, el fundamento de la enseñanza no consiste en llenar la cabeza de datos, cifras y enunciados. Un buen sistema educativo tiene dos objetivos. Primero, enseñar a memorizar, y segundo, enseñar a razonar. ¿Ya? Vamos. Entonces, aquí tenemos que ver cuál de estas alternativas cumple a cabalidad con lo que hace el párrafo 5. Y si nos damos cuenta, empieza con verbos. Critica, afirma, indica, describe o señala. Entonces, eso es lo primero que tenemos que analizar, cada uno de los verbos que empieza esta alternativa, y luego ir analizando cada una de las palabras que sale ahí. ¿Ya? Vamos, cuando tenga la alternativa correcta, me la mandan. Ya, a ver, ahí me están mandando. Cristóbal, seguro de la E y tiene con algunas duditas, pero igual le voy a poner un botito a la E. ¿Ya? Ya, y los demás que faltan, mándenme su alternativa correcta, ¿ya? Y no se dejen influenciar por todas las que salen ahí. Tiare, ¿cuál es la otra alternativa que tiene en mente, aparte de la E?
¿Con cuál le genera duda? Es que lamentablemente, chicos, siempre van a tener la duda entre dos alternativas, porque el DEMRE es tan malo, por no decir otra cosa, es tan malo que siempre pone dos alternativas buenas en cada pregunta, pero siempre hay una que le cambia unas cositas, y le cambia como dos palabras, entonces eso ya la vuelve mala. Pero en un inicio las dos eran buenas, ¿ya? Las dos estaban correctas. Por ende, a veces cuesta mucho y nos damos cuenta que hay como dos posibles como preguntas correctas, ¿ya? ¿Hay alguien más que piense distinto o todos piensan que puede ser la E? Ya, a ver, la C. Vamos a poner la C. Profe, disculpe, Dígame. es que igual estaba pensando después de lo que acaba de decir recién, igual últimamente como que me quedo pegada con dos alternativas, pero ya después como que digo, vuelvo a leer la pregunta y digo, ya, si dice fundamentalmente, tengo que ver cuál realmente es la que abarca más. Entonces siento que este párrafo, o sea, como que ya estoy clara de cuál es. Y siento que si a alguien le complica eso, vuelvo a leer la pregunta. Sí, porque Yo estaba ahí, volví a leer la pregunta y como que ya sé cuál es, ya. Por si sí, a alguien porque le cuesta. hay que entender bien eso, lo que usted dice, que es lo que es fundamentalmente, que se refiere a la pregunta, o sea, a la idea principal, ¿ya? Y generalmente, ¿se acuerdan cuando vimos progresión? El tema central siempre va a sacar subtemas, ¿ya? Y la idea principal de este texto, en el párrafo 6, saca un subtema, ¿ya? Mira, para que se den cuenta, lo voy a ejemplificar antes de decir cuál es la alternativa correcta. Aquí nosotros hablamos de un buen sistema educativo, ¿ya? Y que tiene que enseñar a memorizar y que tiene que enseñar a razonar. Y luego de toda esa idea que se dijo, se saca la idea de memorizar y se saca como subtema para el párrafo 6. Entonces, solamente las ideas principales, o es decir, lo fundamental de cierto párrafo, es lo que ayuda a que nazcan más temas. Por eso siempre cuando usted encuentre la idea principal de un tema, esa idea principal va a tener más subtemas y dentro de un mismo párrafo va a tener una idea y esa idea va a ayudar a complementar al siguiente párrafo. Entonces eso también nos puede ayudar cuando nos complica mucho ver qué es lo importante y qué es lo que menos importa. ¿Ya? Bueno, vamos a analizar la pregunta. ¿Estás bien? Ya, vamos a ver. Vamos a dejar la C y la E para el final. ¿Ya? Luego, A, critica a los jóvenes que no memorizan ni razonan, ¿ya? Obviamente memorizan y razonan está, ¿cómo se dice esto? Está haciendo alusión a lo que se dice en el último párrafo y obviamente al principio del párrafo se hace un resumen de lo que se dijo anteriormente. Entonces ahí habla, pero aquí lo que no va es que no critica. En ninguna parte es como que ellos están mal o no deberían pensar así. No vemos una crítica. Entonces aquí la palabra que no calza es crítica, pero en cambio todo esto está correcto para el texto, pero el verbo está malo, entonces se elimina. ¿Puedo ver eso? Bueno, vaya a vértelo. Luego, tenemos la B. Afirma que las quejas de los alumnos carecen de fundamento. Ya, en ningún momento nosotros vimos quejas. Obviamente pueden ser quejas disfrazadas, pero fueron más que nada inquietudes o como problemáticas o un desconocimiento, ¿ya? Quizás lo de Manolito lo vimos como una queja, pero no fue como lo principal que se trabajó en el texto, ¿ya? No fue como lo más importante, sino que fue como una idea secundaria. Entonces se la eliminamos. Ya, luego tenemos la D. Describe la falencia del sistema educativo. En ningún momento este párrafo describe. Nunca habla sobre adjetivos calificativos o características que pueda tener. Entonces la borramos de lleno, igual que la A por el verbo, ¿ya? Porque no cumple ese verbo dentro de este párrafo. Y tenemos la C. Indica que es posible saber qué puede servir en el futuro. La C, tiene relación
con el párrafo 6. Si usted leyó el quinto párrafo y obviamente le hizo recordar lo que se decía en el párrafo 6, quizá ahí se pudo haber confundido con la C, porque se acuerdan en el párrafo 6 se habló sobre por qué es importante memorizar, porque obviamente puede generar un antes y un después dentro de la vida y la muerte, e incluso da un ejemplo, ¿ya? Entonces ahí obviamente pudo haber generado esa confusión. Pero en cambio, la alternativa E, que es nuestra alternativa correcta, señala los objetivos que tiene un buen sistema educativo y lo que se dice al principio es una forma de justificarlo, ¿ya? Y obviamente los objetivos se plantean en dos objetivos, incluso uno de esos dos genera un nuevo párrafo, como el que yo les decía con el párrafo número 6, ¿ya? Entonces la E es nuestra alternativa correcta. Vamos ahora a la pregunta número 6, la última pregunta de este texto. ¿Qué relación existe entre el primer y el segundo párrafo? ¿Ya? Y aquí nos damos cuenta que tenemos dos partes. El segundo se habla acá al principio y el primero realiza esto. ¿Ya? Aquí está desordenado y eso puede generar un poquito de confusión porque debería ser como primero lo que se dice del primer párrafo y después lo que se dice del segundo. Pero en este caso, primero hay que ver lo que hace el segundo párrafo en torno al primero. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es primero y después segundo. Luego de aquí es primero y aquí es segundo. Este es segundo y después primero, perdón. Segundo, primero, segundo, primero, segundo, primero. Y justifica la idea presentada. Y ahí, ¿ya? Para que nos tengamos claro. Y lo que tienen que ver bien acá en este tipo de preguntas es el verbo. Si introduce, si complementa, si desarrolla, si expresa, si justifica, y después tienen que ver el efecto que tiene el primero. Si esta acción desliga, si esta acción desarrolla, si esta acción aporta, si esta acción limita y si esta acción presenta. ¿Ya? Porque significa que lo que hace el segundo párrafo es un efecto o una consecuencia de lo que se dijo en el primero. Vamos a ir a leer los párrafos para un poquito recordar la memoria. ¿Ya? Vamos. Si hay algo que nos caracteriza en nuestra capacidad del aprendizaje, al contrario que muchos animales, el ser humano tarda bastante tiempo en valerse por sí mismo. Ese es el precio que debemos pagar por nacer prácticamente con un cerebro en blanco, con muy pocos dictados genéticos. El ser humano se hace, no nace. Gracias a ello podemos construir y modificar la sociedad en que vivimos. Por otro lado, la evolución propia de la civilización ha provocado la acumulación incesante de conocimiento, una información que de un modo u otro resulta necesaria para sobrevivir en una misma sociedad. El resultado evidente es que los niños actuales deben pasar más tiempo estudiando, preparándose para la vida en sociedad que los de la época de la Ilustración, bastante más que los del Imperio Romano. Yo aquí les voy a subrayar algo que es fundamental. Ese conector dice al tiro la relación que tienen estos dos. ¿Ya? Así que, si usted logra entender por qué razón está ese conector y cómo conecta esto con esto, listo. Entonces, vamos a... Entonces, a ver, ya hay hartos, ¿cómo se puede decir? Votos por la A. Si tienen, por ejemplo, dudas entre, profe, estoy entre esta y esta, mándenme igual la otra alternativa que tienen dudas, ¿ya? Para yo saber quién es esa, voy a tener que explicarlo un poco más y para igual ver cuál es la diferencia con la otra y por qué es una y no la otra, ¿ya? Así que si tienen dudas con alguna, me la mandan igual. Ay, tengo mucho. Ya, a ver, ya, la mayoría ya mandó su
Alternativa correcta, la mayoría está por la A, no hay ninguna otra, así que vamos a empezar. Vamos a dejarla para el final. B. Complementa la idea desarrollada en el primero, no, porque el párrafo por otro lado significa que tengo esto, por otro lado tengo esto, que quizás tienen relación, pero significa que pertenece a otro lado. En cambio, si hubiera estado, por ejemplo, el conector complementando lo anterior, en virtud de lo anterior, desarrollando lo anterior, etcétera, hubiera sido distinto. ¿Ya? Así que esa totalmente no. C. Desarrolla la misma idea aportando un ejemplo. Yo creo que sí puede ser un ejemplo, y sí aporta un ejemplo en torno a lo que se dijo de poder generar una sociedad, pero en ningún momento el segundo desarrolla, obviamente, la misma idea. Sí, no, que es una idea totalmente distinta. ¿Ya? O sea, no totalmente distinta, pero que no tiene mucha relación. No es lo mismo. D. Expresa una condición que limita la idea anterior. ¿Ya? Obviamente sí expresa una condición que va a limitar la idea anterior porque hablan sobre poder generar, como se llama, una buena sociedad, transformarla, equilibrarla, y que el ser humano, como no está condicionado genéticamente, puede hacer mucho cambio. Pero al mismo tiempo dicen que tanto saber puede complicar, incluso a través de la historia, como que ahora uno tiene que saber más para poder valerse más la vida, así que podría ser. Podría ser, así como bien, o sea, no tan rebuscado, pero podría ser, podría ser. Vamos a la E. Justifica la idea presentada en el primer párrafo, no. Porque no se sigue trabajando exactamente lo mismo. Vamos a la A. Introduce una nueva idea desligada de la anterior. Yo aquí, la palabra fundamental, la que hace que esta oración se entienda, es esta palabra, desligada. Porque si yo leo idea nueva, significa que es algo nuevo, que no tiene ninguna relación con lo que se dijo antes, sin nada. Pero al yo poner la palabra aquí desligada, significa que sí es nueva, pero naciendo de algo que se había dicho antes. Y por esa razón cumple mayor cabalidad que la D. Entonces ahí nuestra respuesta correcta es la A. ¿Ya? Entonces, terminamos el primer texto. Y vamos al segundo, que vamos a alcanzar a ver 2 preguntitas, ¿ya? Para no hacerlo tan largo. Si alcanzamos a hacer más, hacemos más. Pero lo ideal es que hagamos 2 preguntitas, ¿ya? Bueno, antes de ir al segundo párrafo, ¿alguna duda? ¿Se entendió más o menos? ¿Fue un poquito complicado? ¿Sirvió igual aplicar lo que vimos en la clase anterior? Obviamente no lo aplicamos detalladamente, pero sí de forma general. Entonces, si hay alguna duda, este es su momento de realizarlas. Eso es bueno, Simón, muy bien. Siempre es bueno avanzar, ¿ya? Y tampoco es malo retroceder, pero si uno retrocede, que quizás le puede pasar a alguien, lo importante siempre es no dejar que ese retrocedimiento siga para atrás, sino que ya tuvo un traspié, pero vuelvo a seguir adelante, ¿ya? Tiare dice que se dio cuenta de su falencia. Eso es fundamental. Y eso es muy clave porque cuando uno ya sabe en lo que le cuesta, ya sabe en lo que le va mal, entonces, aunque obviamente es como que, pucha, sí, esto es lo que me cuesta, pero desde otra perspectiva tiene que decir, ya, sé lo que me va mal, lo refuerzo y sé lo que tengo que hacer. Entonces, haberse dado cuenta le va a servir mucho para poder ver en qué va a tener que enfocarse. Ya, vamos a la... A ver, dice, me sirvió mucho leer para comprenderlo y luego leerlo para analizarlo. Sí, es que chicos, eso yo veo que les pasa mucho. Incluso yo en las primeras clases lo hice a propósito de solamente leer el texto una vez y después ir porque quería ver si la mayoría, por ejemplo, me decía, profe, ¿y por qué no leemos el texto de nuevo o algo así? Entonces, lo ideal es que uno lo lea primero y vaya viendo y después vaya haciendo la autoevaluación de que si lo comprendió o no. La prueba se llama, chicos, comprensión lectora, ¿ya? Entonces, aquí no se trata solamente de lectura, se trata de comprender lo que yo leí, ¿ya? Y la comprensión tiene muchas habilidades dentro.
ya que son todas las habilidades que hemos trabajado. Bueno, pero dejando de lado este texto número 1 que habló del aprendizaje, vamos a un texto que es un poquito más largo, ¿ya? Y que fue escrito por Isaac Asimov, que ni siquiera sé quién es, pero bonito el nombre. Ya, pero no sé quién es. Y este tipo, o este autor, para no llamarlo tipo, escribió un libro que se llama Sobre la creatividad. ¿Ya? Y nosotros vamos a leer un fragmento. Vamos a leer un fragmento, es decir, un subtema que habla sobre la creatividad. ¿Ya? Porque en su libro habla mucho de la creatividad de diferentes ángulos y el fragmento que nosotros vamos a leer habla sobre algo específico de acá. ¿Ya? Y eso yo solo lo sé por haber leído esto. Yo ni siquiera leí el libro sobre la creatividad, pero uno sabe que si es un fragmento de un libro y el título tiene que hablar sobre el tema principal, entonces obviamente va a ser algo ligado a esto. Y si, por ejemplo, alguno sabe quién es Isaac Asimov, obviamente le ayuda. Yo no sé quién es, pero vamos a ver desde qué perspectiva, porque uno con ver la creatividad puede trabajarse de muchas maneras, desde lo científico, desde lo literario, desde lo matemático, incluso en una forma global. Así que ni idea de qué es el texto. Aquí vamos a trabajar sí o sí la pregunta 7 y la pregunta 8. Si alcanzamos, vamos a ver la 10 y la 11. ¿Ya? Vamos al texto. Bueno, en primer lugar van a leer el párrafo 1 al párrafo 4. Cuando lo terminen, me avisan y bajo, ¿ya? Pero deberían demorarse 2 minutos más o menos. A las 3:07 debería seguir. Lo mismo que hicimos anteriormente, lectura comprensiva y mentalmente autoevaluada. Ya, y vamos a bajar al último párrafo, ¿ya? Y este es un texto un poquito más largo. Vamos a dejar igual el párrafo 9, por si. Cuando terminen de leer, me avisan por el chat o el micrófono, como ustedes quieran. Pero avísenme cuando terminen de leer. Profe, Dígame, le escucho. ¿qué es una persona excéntrica? Extraña, como que va fuera de lo común. Por ejemplo, no se me ocurre ningún ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando dicen una mujer ya adulta que vive con muchos gatos, le dice una persona excéntrica, o una persona que se viste distinto, que usa muchos colores, o que hace cosas que no van dentro de lo común, esa es una persona excéntrica. Ah, ya. Cracks. Ya deberíamos ir terminando la lectura, así que cuando terminen, me avisan, ¿ya? Ya, listo. 3:15 minutos, empezamos. Bueno, aquí, ¿qué tipo de texto nosotros tenemos? Tenemos un texto que, obviamente, sí es un texto no literario, porque no habla sobre un mundo imaginado, no trabaja con personajes, sino que trabaja con información. ¿Ya? Ahora, esta información, ¿de qué tipo es? Eh, ay, ¿De qué tipo es? ¿Expositiva, que solamente es información objetiva, o habla desde un ámbito más argumentativo, dar como una opinión, etcétera? Ya a ver, ahí Simón dice que es argumentativa. ¿Hay alguien que piense distinto y que diga, no, profe, esto es expositivo? Y si ustedes piensan igual que su compañero, que es argumentativa, ¿en qué parte del texto yo me puedo dar cuenta que hay opinión? ¿En qué parte de este gran texto podemos ver que hay una opinión? Solo en uno. Puede que ustedes me digan, profe, hay muchas opiniones. Ya, de esas muchas opiniones, díganme dónde hay solo una para analizarla y solamente con que haya una opinión significa que es argumentativo. Ahora, si usted me dice que es expositivo, em, ¿por qué razón cree que solo es expositivo? Necesito que me lo argumenten. Ya, a ver.
Cristóbal, muy bien. Lo primero es que sí o sí tenemos un planteamiento inicial y lo intentamos resolver, ¿ya? Pero ese resolver, en ese buscar una respuesta, la persona que hace este texto propone una respuesta. Él dice, ¿cómo la gente obtiene nuevas ideas? Yo voy a decirle cómo ocurre eso. Y en el yo voy a decirle cómo ocurre eso, tenemos una opinión. Es decir, aquí el emisor está intentando que usted sepa desde su perspectiva, obviamente, cómo nacen las ideas o cómo una persona tiene que ser para generar ideas. ¿Ya? Y aquí da muchos ejemplos incluso. Da ejemplos de lo que pasó con Darwin y Wallace. No me acuerdo qué otro más. Obviamente después habló de lo que había pasado con Malthus, luego había hablado de lo que pasó con Huxley. Es decir, la conclusión de un texto cuenta como una opinión. Sí, es que lo que pasa es que si en la conclusión nosotros vemos una opinión o un comentario, significa que todo lo que dijo antes son razones o argumentos para llegar a esa conclusión. En este caso, este texto es muy distinto a la mayoría de los textos que ustedes van a leer, porque la idea principal no está al inicio del texto. La idea principal no la vamos a encontrar ahí y tampoco, solo podemos encontrar quizás el tema al inicio, pero la idea fundamental que quiere trabajar está al final, ya en los dos últimos párrafos si no me equivoco. ¿Por qué? Porque aquí da muchas razones sobre qué puede ser la creatividad, una forma de investigarla, se cuestiona y da ejemplos en base a ese cuestionamiento. Obviamente habla sobre muchas cosas que fueron pasando y todos esos son argumentos, argumentos, argumentos para defender una tesis. ¿Ya? No sé si se entiende. Cada uno de los párrafos que nosotros vemos allá son diferentes argumentos que usa el emisor, que en este caso es Isaac, para defender la tesis de cómo se crean las ideas y específicamente cómo tiene que ser una persona para poder crear esas nuevas ideas, es decir, ser creativo. ¿Ya? ¿Se entiende por lo menos hasta ahí? Sería un texto argumentativo. Y la verdad este es un ensayo. Es un ensayo argumentativo, porque está defendiendo una tesis. ¿Ya? Eso es como lo principal. Y generalmente, cuando un ensayo debería ser corto, o sea, no corto, pero debería ser como de 15 o 10 páginas. Eso es como un ensayo cortito. Pero en cambio, cuando nosotros vemos un ensayo en un libro completo, que la mayoría de esos autores grandes tienen ensayos de como de sus buenas cantidades de páginas, hay veces que pierde un poquito el carácter de ensayo o de la argumentación, porque junta muchas cosas y uno puede creer que es expositivo, pero nunca hay que perder el foco, que es defender una tesis, es defender una opinión y defender una idea. ¿Ya? Entonces, ya he entendido qué tipo de texto es y obviamente qué tipo de información está tratando. Quiero que me digan cuál es el tema central del texto. ¿Cuál es el tema? No la idea principal, el tema. Ya, bien. La característica fundamental de un creador. Ya, pero a ver, dígame, ¿por qué razón su mente explotó? O sea, ¿en qué momento ya se confundió? Lo mismo para Mariana, ¿en qué momento como que el texto se les perdió? Como que se rompió esa relación entre ustedes y el texto. Es mucha información, quizá información que no les gusta, se dicen muchas cosas, o está desordenado, que la verdad el texto sí está desordenado. Entonces, sí, a mí me pasó lo mismo cuando yo lo terminé de leer, porque sí estaba muy desordenado, como que dice muchas cosas. Mira, ahora que lo vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que para este tipo de texto,
pero aquí es como, o sea, si ya es fundamental analizar un texto, para este texto desordenado, hay que hacerlo sí o sí. Hay que hacerlo porque si no, no lo entendemos. Yo lo leí una primera vez y tuve que leerlo como 2 o 3 veces para darme cuenta de verdad cuáles eran las cosas, porque la primera fue como que dije, ay, Dios mío, ¿quién escribió esto? Porque se notaba que, o sea, no está mal redactado, pero sí está desordenado, como que metió muchas cosas dentro de uno mismo, ¿ya? Y hay mucha información secundaria. Hay mucha información secundaria para fundamentar la información principal. Y eso pasa mucho en los ensayos, como tenemos una tesis que defender, metemos y metemos y metemos y metemos argumentos. Todos los argumentos posibles para poder convencerlos, porque a ti mientras más cosas te digan, más te convencen. Tienen que así como que sí, argumentame, sí, ya, pero ¿qué otra razón? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, en un ensayo, mientras más argumentos hayan, como que mejor es el texto. Pero eso, cuando tenemos mucha información del mismo tema y lo encontramos muy repetitivo, genera que no lo entendamos bien. Sí, la verdad, lo que dice Simón es cierto. Todo lo que nosotros vemos del párrafo 4 hasta el 9, todo lo que vemos ahí son ejemplos para la tesis. ¿Ya? Eso es como lo fundamental que hay que tener en cuenta. La mayoría del texto son ejemplos y son argumentos, ¿ya? Obviamente argumentos que no son muy diferentes entre ellos, pero como que da ejemplos de lo mismo, ¿ya? Como evidencias, más que nada. Bueno, lo vamos a analizar. Creo que ahí lo había dicho Simón o Cristóbal, no me acuerdo, que hablaron sobre la característica fundamental de un creador. Sí, bueno, ese es el tema. La creatividad y también el generar nuevas ideas. Esos son los dos, o sea, como los dos temas centrales que se van, sí, sí, ¿cómo se llama? Que se centran acá, que es el generar nuevas ideas a través de la creatividad, ¿ya? Ese es como el tema central, ya que se habla cómo se generan las ideas, quiénes deben generar la idea a través de la creatividad y cómo tiene que ser esa creatividad. Son muchas cositas, por eso es como bien confuso. Ahora, ¿qué se dice de la creatividad y qué se dice del generar las nuevas ideas? ¿Cómo tiene que ser? Que tiene que ser primero con harto conocimiento y sobre todo que tiene que ser como bien valiente, porque la mayoría de la gente los va a encontrar locos, los va a encontrar desequilibrados, los va a encontrar excéntricos y da muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando Darwin hizo no me acuerdo si fue, sí, el origen de las especies, que decía de que el mundo no fue creado por Dios, sino que fue creado por un mono y después ya. Él creó una controversia y todos decían, Darwin está loco, ¿ya? Pero obviamente después se fue avanzando y se fue avanzando y se dio a entender que obviamente gracias a la audacia, a la valentía que tuvo Darwin, se cambiaron las cosas, ¿ya? Exacto, sí, las personas más creativas y que obviamente generan un antes y un después de la historia son las que no tienen miedo a ser llamados locos, no tienen miedo a ser cuestionados. Y la mayoría de la gente que, o sea, dejando como el texto de lado, la mayoría de las personas que generaron un cambio en la historia fueron llamados locos. Gandhi, Lutero, Darwin, Newton, Curie, casi todos. Todos los que crearon las cosas que hemos hecho ahora son creados locos. Desde lo más básico, o sea, desde lo más complejo, es decir, del Big Bang, o sea, una teoría súper hasta lo más básico. Incluso al creador de Facebook, en un principio lo encontraron loco. Entonces, en eso se basa el texto, ¿ya? En el tema de las características que debe tener un creador de ideas y cómo van a ser importantes dentro, obviamente, de la creatividad, ¿ya? ¿Se entiende más o menos de lo que habla el texto? Ya como trabajándolo, ahora vamos a resaltar lo principal de cada párrafo, ¿ya? Bueno, en el primer párrafo esa es como la idea principal, ¿ya? Porque genera un cuestionamiento que quiere resolver, ¿ya? 2, es de suponer que el proceso de bueno, aquí principalmente de lo que se habla es del proceso de creatividad, ¿ya? Que es importante, si genera algo nuevo o algo que ya se conoce y después desarrollarlo más, ¿ya? Entonces, el proceso de creatividad y un nuevo principio científico o una nueva forma de arte.
Ay, no, no era eso. Ahí está, eso es la creación. De un nuevo principio o de uno viejo. Ya, eso es como lo fundamental de ese párrafo. 3. Una forma de investigar el problema es considerar grandes ideas del pasado. Entonces aquí hablamos sobre una nueva forma de investigar, que es un tema que se desprende de lo que se había dicho anteriormente. Luego acá se sigue hablando de la nueva forma de investigar y se da el ejemplo de la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, ¿ya? Y en el quinto y en el sexto párrafo se siguen hablando de ellos dos. ¿Y cómo los vemos? Porque constantemente vemos y una y otra vez que se hablan de ellos. Ambos, es decir, el párrafo 4, 5 y 6 están totalmente conectados, porque el 5 y el 6 nacen de algo que se dijo en el 4. Son como argumentos de lo que se presentó acá. ¿Ya? Si voy rápido me avisan. Luego, el párrafo 7. Obviamente, es decir, ese obviamente genera de que, teniendo en cuenta que todo lo que se dijo acá, entonces lo que se necesita no es solo personas de buena formación. Es decir, que no lo único importante es que alguien tenga harto conocimiento en un campo, ¿ya? Sino que sean personas capaces de hacer conexión entre el punto 1 y el punto 2. Punto 1, conocimiento, punto 2, creatividad. ¿Ya? Sin lugar a dudas, el número de naturalistas, eso es información secundaria, un gran número, había al Malthus, tal vez algunos habían estudiado especial, leyeron a Malthus, pero lo que necesitaba eran que alguien que estudió tenía capacidad de hacer una conexión cruzada, que eso es lo principal, que es como, esto es otro ejemplo o otro fundamento de lo que se dijo en el párrafo 7. Párrafo 9. Ese es el punto crucial. Ese punto crucial es exactamente lo que se dijo acá arriba. Es la característica común que se debe encontrar, una hecha, eso, y como que sigue argumentando la misma idea. Entonces, párrafos 7, 8 y 9 conectados. Y aquí este pero rompe. Entonces, aquí nosotros hablamos de un ejemplo de Darwin. Aquí hablamos sobre la conexión entre el punto 1 y el punto 2, y aquí empezamos a hablar de otra cosa, que obviamente tiene relación. ¿Por qué no pensó en ello? La historia del pensamiento humano podría ser que esto y la conexión cruzada que no requiere audacia es realizada por muchos a la vez y no se desarrolla como una nueva idea, sino como un mero colorario de una vieja idea. Entonces aquí volvemos a retomar algo que se dijo al inicio del texto y vemos que hay dos posibles variantes. Uno, que siendo audaz genera una nueva idea, pero también no siendo tan valiente, sino que ir desarrollando algo que ya se había dicho antes. Generalmente los audaces son los que lanzan una nueva idea como muy nueva, que nunca se ha visto antes y no tiene ninguna relación, pero también lo podemos encontrar con algunos que desarrollan algo que ya estaba creado, que también pasa. Luego el párrafo 11 habla sobre una nueva idea que parece razonable, que es lo que se había dicho acá. Al inicio por lo general no parece razonable, ¿ya? Pero lo es. Parece la cúspide del sin sazón, suponer de la redonda en lugar de plana, que es un ejemplo. Y entonces simplemente este párrafo es como fundamento de lo último que se dijo acá. Entonces esto está relacionado con esto, ¿ya? Pero sobre todo con la nueva idea. El párrafo 12, una persona está dispuesta a ir contra la razón, la autoridad y el sentido común, debe ser una persona de gran confianza en sí mismo. Esa es la idea principal de ese párrafo, que la verdad es la tesis que defiende todo lo que se dijo anteriormente. Entonces, esta es nuestra idea principal del texto. En consecuencia, la persona que tiene más probabilidad de obtener nuevas ideas es la persona con una buena formación de campo de interés y es un poco convencional en sus hábitos, ¿ya? Eso es como lo fundamental. Bueno, después de este análisis, ¿se entendió el texto a las personas que estaban como un poquito como complicadas? ¿Se entendió más o menos ahora sí el texto, analizándolo como cada una de sus partes? Sí, Catalina lo entendió genial. Sí, estaba un poquito complicado porque como nos dimos cuenta, por ejemplo, son 3 párrafos para hablar de lo mismo. Son 3 párrafos para hablar de lo mismo. En vez de 3 párrafos puedo haber puesto 1. Pero vamos, hay que rellenar ese libro de alguna forma, entonces... sí, lo que pasa es que cuando es mucha información,
duele mucho la cabeza, sobre todo si es un tema que no nos gusta o que no estamos acostumbrados a leer. Pero cuando un tema que conocemos es como que, oh, yo conozco esto, o un tema que nos gusta, uy, qué genial. Pero cuando un tema que no es de nuestro círculo, por ejemplo, a mí me pasa con este texto, que yo no soy tan de la biología, de la química, de las ciencias para mis gustos, entonces a mí, por ejemplo, estos textos no me motivan tanto la lectura. Y esa motivación igual degenera un poco. Entonces, igual lo que ustedes tienen que hacer es que, pues así, yo soy humanista, yo soy literaria, tráiganme un texto literario, pero no de los antiguos. Pero, por ejemplo, en el caso de que si a usted le gusta, entonces estos textos van a ser mucho más fáciles para usted. Pero si usted sabe que estos textos no le gustan, entonces busque algo de alguna forma que lo conecten con este mundo. Por lo menos para la prueba de comprensión lectora, ¿ya? Busque algo que lo conecte con el mundo que no le gusta. Por ejemplo, si no le gusta, ejemplo, la música, busque algo, encuentre algo pequeño que no le gusta, ¿ya? Por ejemplo, el otro día le decía a una alumna que ella no le gustan mucho los textos que son de la antigua Grecia porque lo encuentra fome. A mí en un inicio tampoco me gustaban los textos de la antigua Grecia, pero ¿dónde conecté? Con la mitología griega. La mitología griega me encanta. Entonces ahí, gracias a eso, yo conecté con la literatura antigua. Entonces busquen algo que les guste de ese mundo, porque tiene que haber algo de esa área que a ustedes les llame la atención. Y gracias a eso van a poder conectar con ese tipo de texto. ¿Ya? Vamos a las preguntas, a las dos últimas que vamos a ver hoy, que tenemos la pregunta número 7 y la pregunta número 9. ¿Ya? La pregunta 7 dice, el tema del fragmento anterior es, ya, súper fácil, porque nosotros ya lo trabajamos, ya lo entendimos. Así que díganme ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el tema del fragmento anterior? ¿Ya? A ver, ahí Simón me dice que es la B. ¿Alguien más piensa que es la B o piensa que es otra alternativa? Analice cada una de las alternativas y revise cada una de las palabras que tiene. Que cada palabra, por ejemplo, de la A cumpla, cada palabra de la C cumpla, etc. ¿Ya? Bueno, vayan mandando. Vamos a esperar que envíen las alternativas y empezamos. Ay, a ver, Cristóbal igual dice que es la B, la vamos a dejar ahí. Ah, muchas B, ya. B de bueno, bonito y barato. Ojalá todo fuera así en la vida. Ya, entonces, vamos a empezar ya. ¿Todos creen que es la B? Ah, ya no importa. No, no importa. El agüita es súper importante. Salud por el agüita. Yo me estoy obligando a tomar agua porque antes me encantaba tomar agua y tomaba mucho, pero ahora ya no. Lo odio. Ya. No, María, no importa. Si no puede escribir, no importa, pero bien atenta a la clase. Es como lo principal. Y si no, puede usar su micrófono. También puede ser. ¿Ya? Empezamos entonces. Entonces, vamos con el tema, que es exactamente lo mismo que tema central o temática, y de fragmento es exactamente lo mismo que el texto que hemos leído, el texto completo. No de una parte, sino que de todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es ese tema que se trató una y mil veces en todos los párrafos? Vamos a ver, la dificultad de generar ideas nuevas. Yo creo que sí, es algo que se trató, pero no creo que haya sido lo fundamental, ya, sino que es una pequeña parte desligada de, obviamente, lo anterior, ¿ya? Así que esta la borramos, porque es específica, es un subtema, no es el tema principal. De la historia del pensamiento humano, no, eso es muy global. Es como decir, el tema de este texto está dentro de este tema, ¿ya? Entonces, como es muy global, tampoco nos sirve. C, el valor de la audacia en el desarrollo humano. Yo creo que sí, el valor de la audacia es algo que se trabaja mucho, pero no en el desarrollo humano, sino que hubiera sido una buena alternativa el valor de la audacia en la generación de ideas o en la mente del creador, etc. Pero como dice desarrollo humano, la borramos, ¿ya? Vamos a la A. El proceso de generación de grandes ideas, ¿ya? Sí, yo creo que el proceso de generación sí se habla mucho, pero tampoco es algo principal, porque aquí hablan y dan muchos ejemplos sobre el creador,
no tanto como el proceso, sino del creador. Ya, así que la vamos a dejar stand-by. Y la B dice, la característica fundamental de un creador, bien, que es exactamente la audacia. ¿Ya? También otra forma de haberlo dicho podría haber sido el valor de la audacia en el creador. También hubiera sido un buen tema, etcétera. Ya, pero en este caso la alternativa correcta es la B, la que habían dicho todos. Un like para ustedes. Vamos a nuestra última pregunta de la tarde, es la pregunta número 9. ¿Qué relación existe entre el párrafo 4 y los dos siguientes, es decir, el quinto y el sexto? Vamos a devolvernos al texto para recordar cuáles eran esos párrafos, ¿ya? Ahí me fui. ¿Cuál era? Cuarto, quinto y sexto. Ah, bien, son los textos que yo le había dicho, que hablaban sobre Darwin. Ya, entonces, lo vamos a leer rápido y después nos vamos para allá. Pero, ¿y si a esos dos hombres se les ocurre la misma idea revolucionaria, simultánea e independientemente, tal vez los factores comunes involucrados serían esclarecedores? Considere la teoría de la evolución por selección natural, independientemente creada por Charles Darwin y Alfred Wallace. Hay mucho en común allí. Ambos viajaron a lugares lejanos, observaron especies extrañas de plantas, animales y la forma que varían de un lugar a otro. Ambos estaban muy interesados en encontrar la explicación para esto y ambos fracasaron hasta que se encontró con el ensayo sobre el principio de la población de Thomas Robert Malthus. 6. Ambos vieron cómo la noción de la población y la eliminación que Malthus había aplicado a los seres humanos encajaría en la doctrina de la evolución por la selección natural si se aplica a especies en general. ¿Ya? Entonces, ya lo leímos. Tenemos que ver que se cumpla ambos, porque ¿qué puede pasar en este tipo de preguntas? Y que genera confusión. Es que, por ejemplo, que me puede decir, profe, sí, el párrafo 4 hace eso, pero el quinto y el sexto no hacen eso. Entonces, aunque tenga una buena y una mala, no, tiene que tener ambas buenas. ¿Ya? Vaya mandándome la alternativa en la cual ustedes creen. Y vayan centrándose en los verbos. Si el párrafo 4 plantea, expresa, propone, menciona o expone. Y ver si estos dos, ¿qué hacen? Examinan, ejemplifican, desarrollan, relatan o fundamentan. Y ahí, a ver, Cristóbal le manda vamos a dejarla acá. La A o C, ya vamos a dejar las dos. A y la C. Ya, a ver, síganme mandando sus alternativas si creen que son las mismas o a ver si son otras. Porque si son las mismas, igual me sirve para saber que hay hartas personas que piensan que puede ser exactamente la misma posible respuesta. ¿Ya? Vamos a esperar un minutito. Ya, a ver, Simón dice que va por la A, vamos a darle otro punto a la A. Ah, y verdad que Cristóbal está ante la C y Catalina igual está ante la C. Otro punto para la A. Ya. Sí, todos están entre la A y la C. Lo que pasa es que la A y la C, hay una que tiene las dos buenas y hay una que tiene una buena y la otra no es mala, pero no es muy buena. Como que no es exactamente esa palabra lo que hace. Así que vamos a ver cuál de las dos es. Porque esas son las dos alternativas que yo les digo cuando el Deron repone dos buenas y a una le cambia una palabra. Entonces ahí ya no entra. Ya, vamos a ver. Vamos a analizar las que ustedes no vieron. B. ¿Expresa una interrogante? Sí, sí expresa una interrogante porque empieza con preguntas. ¿El quinto y el sexto ejemplifican ese interrogante? No, no ejemplifican. No entregan ejemplos. Así que en ese caso, entonces la B no es. ¿Ya? Luego, C. D. ¿Menciona una anécdota? No, en ningún caso menciona una anécdota. ¿El quinto y el sexto relatan? Sí, pero como no pueden ser dos al mismo tiempo, entonces no. ¿Ya? Porque lo que hace el quinto y el sexto sí es relatar, es decir, pasa esto, luego pasa esto, es como una narración. ¿Ya? Así que eso sí hacen.
Pero el cuarto no hace eso, así que no es eso. Luego, vamos a la E. Expone un punto de vista. Yo creo que sí, no sé si tanto llamarlo, porque sí expone una idea, una opinión, pero vamos a dejarla que sí. Y lo fundamenta, indirectamente sí lo fundamenta, porque lo argumenta, pero no es lo esencial que hace, sino lo que esencial hace es como narrarlo, ya, como dar hechos que van a ir en torno a eso. Entonces, no. Por esta parte no nos vamos. Entonces, como solo tiene una buena y otra mala, lo mismo. ¡Ay! Me fui. No. Ya, la E, no. Vamos a empezar por la A. Vamos a empezar con la A y la C, viendo solo lo que hace el cuarto párrafo, ¿ya? El cuarto párrafo plantea una posible respuesta. No sé si tanto plantea una posible respuesta, sino que en principio genera un cuestionamiento, genera como un problema y después los siguientes como que intentan narrarla y fundamentarla a través de la resolución. Entonces eso podría ser algo que obviamente genera el quinto y el sexto, así que esto no está. El quinto y el sexto, ¿examinan? Sí, examinan totalmente, ¿ya? Pero no sé si es tanto examinar, porque obviamente es algo que se desarrolla al mismo tiempo de la narración, ¿ya? La C propone un caso a considerar, sí, un caso a considerar que es exactamente lo mismo que una interrogante, ¿ya? Y eso lo desarrolla así porque narra y empieza a desarrollarlo. Si aquí hubiera puesto lo examinan, hubiera sido exactamente lo mismo. Pero en este caso la que estaba mala era esta. ¿Ya? Entonces nuestra alternativa correcta es la C. Tranquilo, no se sientan mal, se equivocó en una de todas las que hemos hecho, tampoco es mucho, ¿ya? Pero el problema aquí era que el cuarto párrafo no hace eso, ¿ya? No plantea una posible respuesta. Mira, lo vamos a volver a leer para que se den cuenta que no es una respuesta. Dice, pero ¿y si dos hombres se les ocurre la misma idea revolucionaria, simultánea, independiente? Tal vez los factores comunes involucrados serían esclarecedores. Es como que da mucho fundamento, como que obviamente sí intenta decir una respuesta, pero lo fundamental es que abre paso a lo que viene después, da la invitación para después trabajar en el quinto y el sexto. ¿Ya? Eso es como lo fundamental de ese, porque aquí no hablamos sobre, obviamente sí, plantea una respuesta, pero aquí no le hablan solamente lo que hace el cuarto párrafo, sino que aquí le hacen sobre una relación. ¿En qué se relaciona el cuarto al quinto? El que el cuarto invita a que se hable del quinto y el sexto. Esa es la relación que tienen. Pero en cambio, si ustedes le hubieran preguntado cuál es el objetivo principal de solo el párrafo 4, es decir, no relacionándolo con nada, solo del 4, hubiera sido buena esta. Pero aquí nos están preguntando sobre la relación. ¿Ya?